nos acompaña el profesor Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja del Seguro Social. Este proyecto de ley va el próximo miércoles a la Asamblea de Diputados. Y don Francisco, pues una situación que pues, fue un diálogo casi manejado con pinzas. ¿Y qué se puede adelantar de las conclusiones que sacaron de este extenso diálogo o esta mesa de trabajo que se realizó en el Palacio Presidencial? Don Francisco, como siempre, bienvenido y buenos días. Sí, gracias. Bueno, yo creo que ya se ha comentado bastante de que hubo mucha coincidencia entre todas las posiciones. Coincidencia en que debe haber la autonomía de la caja debe preservarse. Para mi gusto, hasta un título constitucional, a mí me gustaría verlo. Eh, Hubo coincidencia en que el carácter solidario debe mantenerse. Hubo coincidencia en que la caja no debe ser privatizada bajo ninguna circunstancia. Hubo coincidencia en que debe velarse porque los estratos menos beneficiados, porque la estructura económica del país no se lo da, no se lo permite, garantizarles un mínimo. Sí. Hubo coincidencia en que la gobernanza de la Caja de Seguro Social tiene que ser revisada, sobre todo las atribuciones de una junta directiva. Hubo coincidencia en que debe haber mucha flexibilidad en cuanto a que las inversiones que pueda hacer la caja le permitan obtener los mejores rendimientos dentro de los márgenes de seguridad y garantía que los fondos de pensiones tradicionalmente manejan. Hubo coincidencia en que había que ver con cuidado el tema femenino, que las mujeres normalmente tienen condiciones laborales por cuestiones ya culturales, históricas, de que les cuesta más cumplir las cuotas. Hubo coincidencia en la necesidad de... Estoy hablando con Francisco Bustamante. Bueno, estamos hablando de las coincidencias que ha habido en el diálogo de la Caja del... Precisamente en las últimas horas, ayer precisamente, y fíjate, se hacía oficial el llamado a sesiones extraordinarias mediante decreto. El gobierno hacía ese llamado a partir del próximo 6 de noviembre. El presidente, de hecho, en el día de ayer en la conferencia señalaba que el presupuesto ha sido justo y que a partir del 6, después de presentarse oficialmente a la Comisión de Salud, la propuesta que se ha organizado, homologado por parte de todas las organizaciones que estuvieron participando dentro de estas dos mesas de diálogo, se va a iniciar una docencia, eso será a nivel nacional, incluso están haciendo llamados para que participen los diputados, para que participen sus suplentes, para que participen incluso empresarios y sobre todo los medios de comunicación social. Estamos de regreso y vamos de inmediato nuevamente a tener el contacto vía Zoom con el señor Francisco Bustamante, que precisamente participó de las mesas de diálogo y nos va a comentar exactamente lo que es, a qué se llegó a un consenso y esa expectativa que tiene toda la ciudadanía de la presentación el próximo 6 de noviembre. Señor Bustamante, nuevamente muy buenos días. Y usted nos decía las coincidencias que se han dado precisamente en esa propuesta que va a ser presentada el próximo 6 de noviembre, porque hay mucha expectativa, sobre todo de los asegurados, señor Bustamante, de qué contiene, cuál será el sacrificio que quizás tengamos que tener todos los asegurados en esa dirección. Active el audio, señor Bustamante. Vamos a activar el audio para conversar y conocer un poquito y tener más información al respecto. De hecho, se habla que a partir del 6 se va a hacer más docencia en ese sentido. Adelante, te escuchamos. Yo lo tengo activado, no sé si me están Sí, sí, escuchando. no, sí, lo escuchamos, adelante. Sí, lo que yo decía era de que la principal divergencia que yo veo es de que los grupos de trabajadores hablan de que ellos no quieren cuentas individuales. Y yo decía que al final del día, cuando una persona se acerca a las instalaciones a gestionar su jubilación, se le hace una cuenta individual. ¿Por qué? Porque se va a pagar en función de lo que tú aportaste dentro de los parámetros de lo que dice la ley. Entonces las cuentas individuales existen desde el momento de que para poder pagarte tu pensión se hace sobre la base de lo que tú hiciste.
La única forma que no hubiera cuentas individuales es que se divida todo y a todo el mundo le den la misma pensión, lo cual no se hace, es de acuerdo a lo que tú aportas. Entonces, sí hay cuentas individuales al momento de que te vas a pensionar, ¿no? Entonces, esa cosa, pues hay un poco que aclararla, hay que aclararla porque no es que no hay cuentas, hay cuentas individuales. El temor de los trabajadores es que las cuentas se privaticen y pasen a las famosas administradoras de fondo de pensión, AFP. Eso no está considerado, hasta donde yo sé, en el proyecto que se está trabajando en la presidencia. Eso ni siquiera aparece en la autorización, ni siquiera se menciona, ni se considera. Seguiría siendo una institución pública la que va a administrar estas cuentas, ¿no? Eso es básicamente lo que hay. Ahora, ya los detalles, cómo se va a estructurar, cómo va a ser el sistema, es una cosa que la presidencia tiene un equipo del cual yo no participo, que están trabajando en esa dirección. Es lo que te puedo compartir en este momento. En cuanto a esa expectativa del contenido, porque el presidente hablaba de que es obvio que quizás se den algunos sacrificios y muchos han quedado, ¿cuáles serían los sacrificios? Aumento de cuotas. ¿De qué podríamos orientar a los asegurados hacia dónde va a estar enfocado y dónde debemos enfocarnos? Porque al final lo que todos queremos es que la Caja de Seguro Social se mantenga robusta. Bueno, el presidente dice que el sacrificio tiene que ser distribuido entre todos. Ahí se están diciendo varias cosas. Una, que el Estado, el gobierno, va a tener que poner dinero. Lo está asumiendo. Yo me pongo del otro lado y ¿de dónde va a sacar ese dinero? Si el gobierno no tiene dinero, lo va a sacar de los bolsillos de la gente. Ok, ese es uno. El otro dice, los empresarios van a tener que poner su aporte. ¿En qué consiste el aporte de los empresarios en el proceso de financiamiento del sistema de pensiones? Básicamente en la cuota patronal y también en el fondo de riesgo, el seguro de riesgo profesional. Entonces, claramente la participación de los empresarios, entiendo yo por las palabras que se han venido diciendo, va a recaer sobre esas condiciones, cuánto aportan ellos en el fondo. Los trabajadores también van a tener que aportar. Aquí vienen distintas cosas. ¿Dónde aportan los trabajadores? Los trabajadores aportan en dos dimensiones: en la cuota obrera y en el tiempo de permanencia en el sistema, que es la densidad de cuotas. Una o dos, y no sé cómo, evidentemente, pues de alguna manera se verían afectadas, que es exactamente lo que los trabajadores objetan hasta este momento. Esos serían los escenarios que yo veo por donde puede venir el ajuste o las condiciones para darlo. ¿Por qué? Porque aquí hay, y yo quiero aclarar, aquí hay dos momentos que hay que distinguir claramente uno del otro. Uno es el flujo de caja para pagar pensiones, que no existe o está agotándose, y el otro es la sostenibilidad del sistema, que garantice que la población va a tener garantizada una pensión y que además la misma está dentro de los parámetros de por lo menos cubra dignamente las necesidades básicas. Entonces son dos momentos. Tienes que tomar medidas para financiar el déficit de caja y medidas para darle sostenibilidad al modelo de pensiones. Usualmente esas medidas no se dan a rompe y raja. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted está a la puerta de jubilarse en los próximos años, evidentemente que el modelo no, las modificaciones que hay no le van a afectar a usted. ¿Por qué? Porque lo que hay es lo que se llama el periodo de transición. Así como en el 2005 se hizo un periodo de transición de 3 años para empezar el nuevo sistema, yo asumo de que en este momento también debe haber un periodo de transición que las personas que están más próximas a la jubilación no se verían afectadas en su beneficio. Y el otro es cómo mejorar las pensiones que están dentro de los que todavía no han entrado a cobrar pensiones, que son las personas que ahora mismo están en el mixto, que por edad no son sujetos de pensión.
Yo creo que por ahí van a ir los tiros. El detalle yo no lo manejo, no es parte de mi Sí. responsabilidad. Yo hasta ahora solamente he sido relator de la mesa. Sí, No soy señor, parte del y equipo. lo ha hecho muy bien, señor Francisco. El próximo 6, bueno, hay mucha expectativa. Algunos dicen que en medio, ese es el día decisivo, en medio de tensiones, incluso a pesar de las coincidencias que usted me ha señalado, algunos sectores dicen que están preparados incluso para ir a las calles si es necesario, si no se ha tomado en cuenta la mayor parte de los aportes que han hecho a esas propuestas presentadas. ¿Usted qué le diría? Mira, cuando yo salí de la reunión el miércoles, un dirigente de este grupo estaba sumamente preocupado Ujú. y me dijo a mí, oye, estoy preocupado porque tenemos compañeros que quieren ya ir a la calle y yo creo que eso no tiene sentido. Un dirigente me dijo eso y me dice, porque yo creo que hasta que no conozcamos en blanco y negro lo que hay, cómo vamos a salir a la calle. Y yo le dije, mira, te felicito, tienes una posición muy serena, muy adecuada. Y es más, yo te invito a que reflexiones de que una dirigencia que asume una actitud sin entrar en la discusión y sin tomar en cuenta lo que sientan las bases, corre el riesgo de quedar desconectada de sus bases. Eso no sería la primera vez que las bases ignoran a sus dirigencias. Eso acaba de pasar en las elecciones, por amor de Dios, que acabamos de tener. Los partidos más emblemáticos, más importantes de Panamá, sus membresías los ignoraron. Sí. Les dieron la... Entonces digo, ustedes deben entender, deben pulsar bien lo que sienten la población. ¿Y qué quiere la población? ¿La población quiere angustia? No. ¿La población quiere conflicto? No. La población quiere que la economía se dinamice, que los empleos empiecen a fluir, que retomemos el camino del crecimiento sostenido. Entonces, cualquier amenaza que tú hagas de que vas a romper ese orden, pues yo creo que no va a ser aceptado por la mayoría de la población. Y yo ese día, ayer, el miércoles, le dije a ese dirigente, oye, la verdad que te felicito que piensen bien. Me parece muy correcta tu posición de vamos a esperar a ver qué es lo que hay y vamos a entrar a una discusión. Que déjame decirte, yo quiero felicitar a la inmensa mayoría de los participantes de la mesa porque a pesar de las posiciones contradictorias, algunas ideológicas muy fuertes, se mantuvieron en el diálogo. Yo creo que esa es la actitud que hay que mantener en Claro este que sí. momento. Como no, le El agradezco, país don demanda. Francisco, como no, le agradezco, don Francisco, justamente por darnos esas luces de algunas coincidencias que se dieron en esta propuesta y las expectativas que se tiene para el próximo 6 de noviembre cuando sea presentado oficialmente en sesiones extraordinarias en la Asamblea. Más adelante estaremos nuevamente conversando con usted en otra oportunidad para que nos vaya haciendo más docencia del contenido precisamente de esa propuesta.